En este día queremos saludarles. Somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una alabanza y la palabra de Dios por el pastor Luis, que nos hablará sobre el Dios de milagros. Aumenta mi fe, más allá de lo que pueda ver, decido creer, mis cargas pongo a tus pies, postrado me acercaré, tu manto tocaré. Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Aumenta mi fe, más allá de lo que pueda ver, decido creer, mis cargas pongo a tus pies, postrado me acercaré, tu manto tocaré. Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Solo en ti confío, no me dejarás, y aún desde la muerte me levantarás. Solo en ti confío, no me dejarás, y aún desde la muerte me levantarás. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a ese lugar, ven a ese lugar. Dios le bendiga en este día y damos gracias a Dios por poder compartir esta alabanza y poder compartir la palabra del Señor. En este día creo que a pesar de que a veces pasamos momentos difíciles, también es bueno saber de que el Señor está con nosotros siempre y necesitamos ejercitar la fe para ver las obras de Dios, para ver los milagros que Dios también tiene preparados para nuestra vida. Así que, ¿por qué no enfocarnos en hablar algo referente a la fe? Me gustaría poder hacerlo y tomar algunas consideraciones, ya que en la Biblia se habla mucho acerca de la fe y tenemos muchas comparaciones de cómo debería ser al menos nuestra fe. Jesús dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte que se corra de un lugar a otro y lo haría. También cuando Jesús estuvo en la tierra predicando, en una oportunidad se acercó un padre
preocupado por la salud de su hija, pidiéndole que por favor fuera a su casa y que si él iba y tocaba el cuerpo de la niña, este iba a ser sanado. En otra oportunidad se acercó otro padre diciéndole, Señor, tengo mi criado enfermo, pero no es necesario que tú vayas a mi casa, solo di la palabra y sé que esto será hecho, porque soy un hombre acostumbrado a dar órdenes y le digo a mi criado, haz esto y lo hace. Y en otra oportunidad se acercó una mujer con fe en su corazón también, creyendo que solamente con tocar el borde del manto del Señor iba a ser sana. Así que fíjese que tenemos tres manifestaciones diferentes de la fe y yo creo que la palabra de Dios describe características relacionadas a la fe o niveles de fe o formas diferentes en las cuales podemos ver la manifestación de esa fe. Tenemos aquel que cree sin necesitar ver nada y tenemos aquel que para creer necesita ver, como Tomás. Y le dijo, Señor, si yo no viere tus heridas. Y tanto una cosa como la otra son experiencias que vamos viviendo como cristianos en esa fe que profesamos en el Señor. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí, en forma breve y resumida, este versículo nos da a entender ciertamente de lo que es la fe, una especie de definición. Dios ha creado un don maravilloso y es esa posibilidad de tener fe y de creer en Él. Por ende, todos creemos en algo. Creemos en nuestros recursos personales, creemos en nuestro dinero, en nuestra fuerza, en nuestro trabajo, en nuestra preparación intelectual. Algunos creen en los bienes materiales que poseen, otros creen en determinados ídolos, pero todos de alguna manera creemos en algo, pero hay una fe genuina y hay una fe que es verdadera, como así también hay una fe que no es genuina y que no es verdadera. Pero la verdadera fe en Dios y en nuestro Señor Jesucristo, esa fe es la que produce un resultado para salvación. Nuestra fe es la que salva, porque abre la puerta para creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario como absoluto y como máximo expresión que generó una puerta de salvación para cada uno de nosotros. Entonces, si tendríamos que definir la fe, además de lo que leímos en Hebreos, donde dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, podríamos decir también que la palabra fe viene de una palabra que se traduce del griego, que significa, que es pitsis, y significa una firme persuasión, convicción basada en lo que hemos oído y una confianza y una seguridad en algo, en eso que hemos oído. Por eso dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es cuando esa persuasión, esa convicción viene de tal manera a nuestra vida que creemos en lo que hemos oído y lo que hemos escuchado. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, usted ya va entendiendo acerca de qué cosas tenemos entonces que escuchar y tenemos que oír. No cualquier palabra, sino la palabra de Dios es la que produce fe en cada uno de nosotros. Esa fe que está firmemente ligada a la persona que ha sido persuadida, convencida, que se ha convertido y que confía no en sí mismo, sino
en las promesas que Dios tiene en la palabra. Y eso produce en nosotros una seguridad, porque la palabra de Dios es esa palabra verdadera y absoluta en la cual podemos descansar con plena confianza de que será cumplida al pie de la letra. No es que es una palabra prometida por los hombres que muchas veces prometen y no cumplen. Es todo lo contrario. Dios mismo es la fuente de esa fe, porque Dios es la fuente de la palabra. Y todo lo que Él ha prometido y lo que promete y lo que te ha dicho que va a hacer en tu vida y va a concretar, debe lograr en nosotros un grado de fe que nos ayude a estar convencidos de que así será, de la manera en la cual Dios lo establece y lo ha establecido. La fe, esa fe verdadera que necesitamos para alcanzar la salvación, no tiene un fundamento en la superstición, en la mitología, en la filosofía, ni en la sabiduría humana, ni en fábulas, ni en tradiciones, mucho menos en los santos o en los ídolos, y menos en la suerte. Mucha gente cree que es así, que hay una determinada suerte que está marcada. Incluso algunos prestan atención a aquellos que escriben algunas columnas tratando de predecir cómo le va a ir a usted, qué tipo de suerte va a tener. Pero bueno, la fe en Dios, la verdadera fe, esa fe que nos prepara para alcanzar las promesas de Dios, no tiene ninguna de estas cosas como fundamento. La fuente, el origen y el fundamento de esa fe proviene de algo fidedigno, de algo creíble, de algo seguro, que es la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios es la única y verdadera fuente de fe, es el único fundamento seguro de nuestra fe. La Biblia es la fuente y fundamento más seguro en el cual nosotros podemos confiar, porque tiene sus orígenes, o sea, la palabra, y tiene sus raíces en un conocimiento absoluto de la verdad de Dios. Y es la que Dios nos revela. En algún momento los propios discípulos de Jesús, tal vez viéndose confundidos por los comentarios que algunos otros hacían en su época, fíjese que esos comentarios a veces que nos hacen dudar y que nos hacen pensar a ver si, o dudar si realmente estamos en el camino correcto, no son de esta época que vivimos, siempre existieron, y en algún momento los propios discípulos de Jesús se vieron tentados y vieron que algunos desertaban de sus filas y se volvían hacia atrás. Y Jesús les pregunta a ellos, ¿acaso ustedes quieren irse también igual que ellos? Y le respondieron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso es fe. Ellos se persuadieron que el camino no era hacia atrás, no era retroceder, no era volver sobre sus pasos hacia una vida que ya habían conocido, donde tal vez habían sufrido un montón de adversidades, sino que el verdadero camino era continuar hacia adelante. Por eso la verdadera fe tiene que ver con los que avanzan. Y lo dice el libro de Hebreos también, que nuestra fe no es como aquellos que retroceden, sino que nuestra fe es esa fe de aquellos que avanzan. Y estos discípulos se vieron presionados por la situación que los rodeaba, por las personas, por los comentarios que tal vez algunos forjaban en esa época y le decían, pero vos estás seguro lo que estás haciendo, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué lees ese libro? ¿Para qué haces esta cosa? ¿Para qué orás o perdés tiempo creyendo en ese Dios que nunca te va a ayudar? Jesús le dice, ¿qué les pasa? ¿Acaso ustedes también quieren irse? ¿Quieren volver? Ellos fueron convencidos, fueron persuadidos por las palabras de Jesús. Y en lo profundo de su corazón
fue un desafío de fe, el cual tuvieron que resolver en forma individual y dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes la verdadera palabra que es fuente de toda verdad y es la que puede realmente establecer una fe genuina y verdadera en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo resalta una virtud que estaba en la vida de Timoteo. Y dice, recuerda Timoteo, ya más adelante voy a compartir algo más sobre esto, pero Pablo le hace recordar a Timoteo acerca de una fe no fingida, la cual estaba en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. O sea, fíjense que si Pablo resalta y le hace acordar a Timoteo de una fe no fingida, significa que en la sociedad donde se encontraba Timoteo, donde estaba Pablo, donde había crecido en su infancia Timoteo al lado de su abuela y de su mamá, ya existía una fe que no era la verdadera. Una fe fingida. Más adelante vamos a ver a qué se refiere y qué es una fe fingida. ¿Cómo? ¿Hay personas que pueden fingir tener fe y no profesarla? Sí, claro que sí. Y de esos hay muchos en el mundo que dicen tener fe, que hablan de fe, incluso hasta hablan de Dios, pero no profesan la fe que es para salvación, la fe verdadera. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene por el oír. Escuche con atención, porque hay una diferencia entre oír y escuchar. A veces escuchamos, pero con los oídos cerrados, porque no entendemos y no interpretamos. Aquí Pablo dice, la fe viene por el oír. Y la palabra oír tiene que ver con obediencia. Tiene que ver con aprender a abrir los oídos cuando Dios tiene algo para decirnos, pero después que escuchamos, debe haber una decisión, o sea, que nos lleva a una acción que nos obliga a tomar una decisión en nuestra vida y a cambiar las cosas que no están en orden. Eso es la obediencia. Y la fe tiene que ver con el oír. Y el oír, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que la fe que no es verdadera, la fe fingida, no tiene oídos. ¿Mm? Es una fe que simplemente está basada en argumentos propios y personales. En Apocalipsis Jesús utiliza una expresión donde varias veces repite, si alguno tiene oídos, oiga. Qué importante es tener oídos. Y tenemos dos y una sola boca, la cual nos está diciendo que Dios nos creó con una capacidad especial para oír, para hablar menos, pero para oír. Porque necesitamos oír la palabra de Dios, que es la que es verdad y la que nos va a hacer crecer en esa fe que necesitamos en el Señor. La fe es vital en la vida de una persona, de un creyente. Necesitamos la fe. La fe nos conduce a la vida, nos permite permanecer en la vida. Nuestra fe es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios y agradarle a Dios. Muchas personas creen que pueden acercarse a Dios con sus propios argumentos, con su propia forma, con un buen regalo, algunos con una buena ofrenda, una buena donación, tratando de reemplazar la responsabilidad de oír y de tomar decisiones para cambiar y corregir nuestro estilo de vida, lo cambiamos con un presente. Estamos acostumbrados a veces a actuar de esa manera, pero con Dios no es así,
sino que el único medio para acercarnos a Dios y ser agradables a los ojos y delante de Dios es la fe. La Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea, que tenga fe. O sea que lo único que produce agrado a los ojos de Dios no son las obras que yo puedo llegar a hacer, no son la cantidad de días y de horas que me pase orando o leyendo la Biblia o yendo a la iglesia, sino que es desarrollar una fe verdadera y genuina en nuestra vida. Por eso Pablo le recuerda a Timoteo el origen de su fe. En la abuela y en la madre. Por eso Romanos 14:23 nos dice, y también Hebreos 11:6, nos habla de que la fe es el único elemento importante para poder acercarnos y agradar a Dios. La fe es el único medio por el cual podemos apropiarnos y recibir de Dios lo que Él nos ofrece dar. Todas las bendiciones y las promesas de Dios son obtenidas por medio de la fe. No es otro camino. Hoy citaba algunos ejemplos de milagros que Dios hizo, que Jesús hizo en su ministerio, de personas que se apropiaron de bendiciones simplemente por creer y por tener fe en sus corazones. O sea que el único medio de alcanzar las bendiciones y las promesas de Dios es por medio de la fe. Para poder creer en Dios, hay que tener fe. No solamente sirve para agradar, sino que también para poder creer. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que Jesús vino en primer lugar para el pueblo de Israel. Esos suyos que menciona era el pueblo originario, el linaje del cual Jesús nació, Israel, y comenzó a hablarles y a predicarles a ellos y a decirles: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y a declarar una cantidad de verdades, de palabras, verdades que entraban al oído de algunas personas, pero solamente escuchaban y no prestaban atención para poder cambiar sus vidas. Entonces Jesús dice, Juan dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron, ni reconocieron en él que era el enviado, era el Mesías, era el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Mas a los que le reciben y a los que creen en su nombre, Dios les da poder de ser hechos hijos de Dios. Qué suerte y qué bendición es poder creer en Jesús, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, porque es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios, podemos creer en Dios. Necesitamos tener fe para poder creer en Dios. También necesitamos fe para poder obedecer a la palabra de Dios, porque es necesario tener fe para creer en esa palabra. Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Y dice que es útil para convencer, para redarguir. Y dice que es como una espada de doble filo en el libro de Hebreos 4:2, que penetra hasta lo profundo, hasta partir las partes más íntimas del ser humano. La palabra penetra, entra, rompe, nos hace cambiar y nos convence
para que esa fe comience a crecer en nuestro interior y podamos comenzar a creer y a obedecer la palabra de Dios. Para creer el Evangelio de Jesucristo, para creer en el Evangelio, también es necesario tener fe. ¿No te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Qué importante que es la fe. Por eso necesitamos permitir que Dios nos enseñe, que la palabra de Dios nos instruya y que el Espíritu Santo nos ayude a entender, porque la fe nos acompaña todo el tiempo de nuestra vida. Desde que nacemos espiritualmente, por esa fe recibimos a Jesús en nuestro corazón, pasamos a ser hijos o hijas de Dios, comenzamos a vivir una vida espiritual nueva, diferente. Pero esa fe va a acompañarte todo el resto de tu vida, hasta el último instante de vida que estemos sobre la tierra. Esa fe va a permanecer en nosotros, nos va a preparar, nos va a capacitar, nos va a hacer madurar para que podamos alcanzar la salvación, pero también la fe nos va a permitir alcanzar las promesas, las bendiciones y la sanidad divina si necesitamos también en nuestro cuerpo, porque por ella obtenemos las promesas. Usted fíjese qué importante que es la fe. No es para desaprovecharla, sino que necesitamos realmente darle la importancia que merece. Toda persona tiene cierta medida de fe en su vida, o al menos en algo cree, como decíamos hoy, pero lo importante es la fe verdadera. Y todos tenemos una cierta medida de fe. ¿Por qué? Porque conforme a la medida de fe que Dios, dice, repartió a cada uno. Cuando Pablo habla en Romanos capítulo 12, versículo 3, de los dones, las cosas que Dios ha regalado a cada hombre y a cada mujer, porque los dones son regalos de Dios. Es ese talento, esa tarea o un ministerio o algo que usted puede hacer que ningún otro tiene la capacidad de hacerlo, porque Dios lo puso en tu vida para hacerlo y te ha capacitado para eso, y Dios te ha regalado algo que es ese don, ese talento, ese ministerio. Pero dice que conforme a la medida de fe, Dios repartió a cada uno. O sea que lo que usted tiene en su vida y que no lo tiene otra persona, le ha sido dado por Dios como un regalo conforme a la medida de su fe. Yo tengo en mi vida lo que Dios me ha dado conforme a la medida de mi fe. Y así cada uno de nosotros algo tenemos que hemos recibido de parte de Dios. Un don, un talento, un ministerio, algo que podemos hacer y que es importante que lo hagamos. Y más importante, no dejarlo de hacer, porque es un regalo que Dios puso en tu vida para enriquecer el cuerpo de Cristo, para que la iglesia sea bendecida, pero para que también esta sociedad en la cual vivimos sea diferente a la sociedad que no nos gusta y poder contribuir para sus cambios, para la bendición de otras personas, conforme a la medida de fe. Esa medida de fe muchas veces está determinada por nuestro nivel de conocimiento de la palabra de Dios, por nuestra obediencia a la palabra de Dios y por la confianza que aprendemos a tener en la palabra de Dios. Entonces usted dirá, pero parece sencillo. No parece tan sencillo, porque cuando le diga que el método instructivo que Dios utiliza para que nuestro conocimiento de la palabra crezca, para que nuestra obediencia sea cada día más efectiva y para que nuestra confianza en la palabra de Dios también pueda crecer, Dios utiliza las pruebas. Dios utiliza las circunstancias que vivimos cada día. Entonces ahí cuando vienen todas estas cosas, ya decimos, no sé, no entiendo, ¿para qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Dios permite esto.
Y todo tiene que ver con el crecimiento de nuestra fe. A veces la persona que tiene poco conocimiento de la palabra de Dios, su fe será limitada. En una oportunidad se acercó un hombre, entre comillas, conocedor de la ley. Se acercó donde Jesús estaba para preguntarle, hacerle una pregunta acerca de una interpretación de algo que estaba escrito y que él trataba de entender. Se llamó Nicodemo. Por lo que entendemos, era un hombre que tenía conocimiento. Pero él se acercó preocupado para saber qué tenía que hacer para poder ir al cielo, heredar la vida eterna, cosas en las cuales muchos de nosotros nos preocupamos. Jesús le dice a Nicodemo, tú siendo ya un experto en la ley, me vienes a preguntar esto, cuando ya tendrías que ser un maestro y tendrías que conocerlo y tener la interpretación correcta. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, para conocer y poder entrar en ese reino de Dios. Ahora, fíjese que hablarle a una persona que se cree tener cierto conocimiento y decirle estas cosas y que la persona no entienda y no interprete, porque Nicodemo lo primero que pensó, él dijo, pero ¿cómo? Yo voy a nacer de nuevo, tengo que entrar, hacerme chiquito y entrar de nuevo en el vientre de mi madre y volver a nacer. No, Nicodemo, Jesús le dice, no es así. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Así como sopla el viento y no sabemos de dónde viene ni dónde se origina, así es el espíritu de Dios. No lo podemos ver, no podemos palparlo, pero sí lo podemos sentir como ese aire que fluye y golpea sobre tu cara, sobre tu mejilla. Y entonces entendemos que la dirección del viento es del sur, no solamente porque golpea de esa dirección, sino por el frío que trae. De la misma manera, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, porque ello determina justamente ese nivel de fe que necesitamos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Simplemente si usted quiere seguir creciendo en la fe, préstele más oído a la palabra de Dios y menos oído a las palabras del mundo. Entonces va a crecer. Que Dios te bendiga. Amén.